Todavía podemos reducir nuestra tecnología 1 millón de veces más si controlamos la estructura a escala atómica y molecular. Harold Kroto. El progreso tecnológico de los últimos milenios ha hecho de la humanidad una de las especies más exitosas en términos evolutivos. Hoy estamos en la antesala de una nueva revolución, la de la nanotecnología. En un coloquio realizado en Pamplona, Eduard Punset aprovechó la ocasión para charlar con otro de los invitados, el Nobel de Química Harold Kroto, sobre las aplicaciones de la nanotecnología y sobre cómo cambiará el mundo de abajo a arriba, manipulando la materia a escala atómica y molecular. La nanotecnología o la nanociencia consisten en el ensamblaje de abajo arriba de sistemas complejos. Surgen posibilidades bastante interesantes que tal vez un día, ni que sea de aquí a bastante tiempo, llegue a desbancar al ensamblaje de arriba abajo, esta tecnología tan increíble gracias a la cual tenemos los ordenadores y todos los aspectos de los estados sólidos. Lo fascinante, lo increíble es que estamos tan acostumbrados a construir las cosas desde arriba hacia abajo. Una silla la empezamos por un árbol, que ahora de pronto cuando miramos que el mundo se ha hecho solo y desde abajo, o sea, y que ha sido capaz de fabricar materiales nuevos y texturas increíbles para vivir, para sobrevivir, bueno, nos tenemos que llevar las manos a la cabeza de que no lo hayamos hecho antes, ¿no? La idea de la nanotecnología, menuda palabreja, surgió al parecer en 1959 cuando Richard Feynman, el célebre físico, pronunció una frase que he visto citada infinidad de veces. La frase era: en el fondo hay espacio de sobra. Y en lo que pensaba, aunque por aquel entonces no nos percatáramos de lo que quería decir, era en construir la civilización de abajo arriba. De hecho, ¿qué crees que quería decir entonces? Supongo que analizaba la tecnología de la época, que se construía de arriba a abajo, y que sigue construyéndose así. Y se planteaba crear estructuras a escala atómica. Si nos paramos a pensarlo, por supuesto que los objetos de la tecnología actual son mucho mejores que los de entonces. Pero todavía se puede ir bajando, se pueden crear estructuras de ámbito molecular que sean 1000 millones de veces más pequeñas. Recordemos que los primeros discos que fabricó IBM eran enormes y pesaban 1 tonelada, mientras que ahora tenemos una tecnología tan fantástica que nos ha llevado a memorias USB con una capacidad de 128 o 256 gigabytes en el tamaño de un cigarrillo. Así pues, las tecnologías de arriba abajo son increíbles, pero todavía podemos reducirlo 1 millón de veces más si controlamos las estructuras a escala atómica y molecular, lo cual no es nada fácil. Te he oído decir lo siguiente y es fantástico. Dices que la nanotecnología, si acaso, es la ciencia de los átomos y de las moléculas, ¿no? ¿Y qué deberíamos empezar a aprender? A construir no siempre desde arriba hacia abajo, sino al contrario. Y sabemos que es posible porque justamente nosotros somos así. Cuando alguien habla acerca de nanotecnología, sin acabar de entender el concepto, muchas veces piensa en cosas muy pequeñas, partículas diminutas, y luego empieza a pensar en los peligros que entrañan dichas partículas minúsculas. Sin embargo, si reflexionamos sobre la propia vida, la vida es un ensamblaje átomo a átomo, molécula a molécula, de células, que a su vez luego se organizan en un organismo complejo. Si queremos saber cuáles son las posibilidades
posibilidades para el futuro, la vida y la biología molecular nos demuestran lo complejo que puede ser un sistema construido desde una perspectiva ascendente, de abajo arriba. Cada día, al hacer este gesto tan cotidiano, sin saberlo, estamos usando nanotecnología. La mayoría de desodorantes tienen nanopartículas de plata que se encargan de eliminar las bacterias que causan el mal olor. También se utilizan las nanopartículas en las pelotas de tenis para mejorar sus propiedades y que boten mucho mejor. La nanotecnología es un ámbito emergente de la ciencia. Se centra en escalas muy pequeñas, las de átomos y moléculas. A estas escalas, los materiales que conocemos presentan propiedades nuevas. Y eso hace posible muchas aplicaciones potenciales y sorprendentes. La muestra Nano Supermercado es una iniciativa holandesa que pretende mostrar el impacto que va a tener la nanotecnología en nuestras vidas. Presenta posibles productos nanotecnológicos que han sido imaginados por artistas, científicos y diseñadores. Por ejemplo, quizás de aquí a unos años podremos ir al supermercado y comprar una botella de vino cualquiera. Después, una vez en casa, escoger si queremos que sea un Crianza, un Cabernet Sauvignon o un Ribera del Duero. Bastará con meter unos segundos el vino en el microondas para que las nanocápsulas que contiene liberen sus propiedades de aroma y sabor. La clave está en las nanopartículas que contiene el vino. Según la combinación de tiempo y potencia del microondas, se consigue un sabor u otro. Quizás también podremos cambiar el color de las paredes de casa tan solo apretando un botón. Una pintura con nanopartículas nos permitirá escoger si queremos que el comedor sea verde, azul o amarillo. Puede que la nanotecnología también nos eche una mano para maquillarnos, o para tener los labios más carnosos, o quitarnos las arruguitas de la comisura de los ojos. Como si se tratara de una especie de Photoshop físico, podríamos retocarnos cada día. Bastaría con ir al médico una sola vez y que nos implantaran una rejilla de nanopartículas magnéticas bajo la piel. Luego, en casa, podríamos ajustarla con una barra magnética como esta. O quién sabe, esto es solo el comienzo. Si imaginamos, por ejemplo, un alfiler o la cabeza de un alfiler, resulta que el tamaño es de 1 millón de nanómetros. Pero los nanomateriales no se miden por 1 millón de nanómetros, sino por 1, 2 o 3 nanómetros. Resulta que el segmento de ADN, por ejemplo, un segmento mide del orden de 2 nanómetros. O sea que tienes toda la razón, estamos hablando de la vida. Somos una comunidad andante de células, esto es lo que somos desde el comienzo. Y en cierto modo estamos regresando a esa idea. Creo que debemos pensar de un modo un poco distinto sobre el alcance de lo que podemos hacer. Un aspecto de la vida es que se trata de química en un medio acuoso. Somos sistemas basados en el agua, pero la pregunta es la siguiente: ¿podremos en el futuro imitarlo con materiales refractarios? ¿Materiales que no requieran agua? Es mucho pedir, pero no hay ningún motivo por el que no pueda hacerse. Siempre has mostrado mucho interés en saber cómo surge el carbono en las estrellas lejanas. Y en varias ocasiones he leído cómo nos recordabas que estamos hechos de átomos de carbono. Antes de pasar a tu investigación, ¿qué es el carbono? Hay que ir con cuidado porque el 95% de toda la química es química basada en el carbono, química orgánica, en el sentido de que el carbono, junto con el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y otros elementos, se vuelve una materia blanda. Pero el carbono en sí mismo es extremadamente refractario. Además, controlar la química del carbón puro no es fácil. Pero si lo logramos, sabremos cómo conseguir materiales con propiedades de resistencia a la atracción fabulosas, propiedades cuánticas asombrosas y propiedades electromagnéticas extraordinarias.
Se trata de un gran reto, pero no hay motivo para pensar que no se pueda resolver. Creo que para entender qué son los nanotubos y el carbono 60, la molécula de Buckminster-Fullereno que descubrimos, que por cierto no es solo mía, sino que también corresponde a mis colegas, compartí con ellos el hallazgo e incluso el dinero del premio Nobel. Se puede pensar en los nanotubos como estructuras alargadas. Por un lado tenemos globos redondos, como el Buckminster-Fullereno o los fullerenos esféricos, parecidos a un balón. Y por otro está la forma de cepelín o de tubo alargado, con similitudes y propiedades eléctricas de lo más interesantes. El carbono 60 también tiene propiedades muy interesantes, porque es una excelente trampa de electrones y se podría utilizar como dispositivo de almacenamiento, tal vez en la próxima generación de ordenadores y conmutadores. El cáncer es un único término que sirve para denominar más de 200 enfermedades. Todas ellas tienen en común que una célula sana y normal, de repente, se transforma en otra que tiene un comportamiento peligroso para el cuerpo humano. El tratamiento más común es la quimioterapia. Se administran fármacos al paciente para destruir las células y tejidos enfermos. Se reparten por todo el cuerpo a través de la sangre. Por eso, para llegar a la zona que se quiere tratar, se necesitan grandes dosis de químicos, lo que comporta numerosos efectos secundarios indeseados. Algunos científicos han comenzado a investigar cómo administrar el fármaco solo en las zonas enfermas, sin que se disemine por todo el cuerpo. La mayor ventaja de la nanotecnología es la posibilidad de desarrollar unos nanoobjetos que pueden ser moléculas o nanopartículas que tienen la habilidad de fijarse de manera específica a la zona afectada por el cáncer. En el Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona, un equipo multidisciplinar formado por químicos, físicos, biólogos y médicos investiga una nueva terapia más eficiente y menos invasiva para combatir esta enfermedad. Usan nanopartículas de oro y la luz láser. Recubren las nanopartículas con moléculas capaces de reconocer las células cancerosas. Una vez dentro del organismo, al encontrar una de estas células, se adhieren específicamente a ella. Es entonces cuando entra en juego la luz láser. Una vez la nanopartícula está fijada a la célula cancerosa y que se ilumina con el láser, pues solo la zona donde está la nanopartícula llega a una temperatura que puede destruir el tejido. Todas las zonas que son sanas y donde la nanopartícula no se ha fijado, entonces no están afectadas por la iluminación láser. La nanotecnología también puede ser muy eficiente en el diagnóstico temprano de la enfermedad. Las partículas de oro se pueden usar como un sensor, capaz de detectar marcadores tumorales que circulan por la sangre. En el ICFO desarrollan unos chips ópticos como este. Estas nanopartículas están dispuestas en determinadas zonas del chip. Se recubre la nanopartícula de este anticuerpo y luego se expone estas nanopartículas a la muestra, que en este caso es la sangre del paciente. Si hay marcadores dentro de la sangre, entonces las moléculas se fijan a la superficie de la nanopartícula, conectándose al anticuerpo, y entonces esto induce un cambio de resonancia de las nanopartículas. Monitorizando este cambio de resonancia, sabemos si hay presencia de este marcador, pero también sacamos información sobre la concentración de este marcador. En menos de 5 años, los centros médicos ya podrían disponer de uno de estos dispositivos. Además, al ser de tamaño reducido, permitirá que se puedan llevar a países en los que no disponen de los recursos necesarios para hacer diagnósticos tempranos. Para que este tipo de tratamientos se pongan en marcha en hospitales, aún tendrán que pasar varios años.
Quedan por resolver cuestiones importantes, por ejemplo, cómo hacer que el paciente elimine del organismo nanopartículas que podrían ser tóxicas una vez acabado el tratamiento. El futuro no ha hecho más que empezar, y sin duda, la biología, de la mano de la nanotecnología, será el gran reto científico del siglo XXI. Pero, ¿qué hay de los nanotubos? ¿Son otro descubrimiento? Sí, sin duda. ¿Y qué podéis hacer con eso? ¿Dónde está la revolución? Lo más interesante es que al estudiar los nanotubos se ha constatado que tienen propiedades absolutamente fascinantes. En primer lugar, las propiedades eléctricas. No presentan pérdidas en la conducción, son lo que se denomina conductores balísticos, de modo que el número de electrones que se introduce por un extremo es igual al que sale por el otro. En un cable normal se pierde alrededor del 50% de la electricidad, es decir, sí que hay pérdida. En segundo lugar, y se trata en cierto modo de lo más apasionante, las propiedades de resistencia a la tracción. Gracias a las propiedades de resistencia a la tracción de los nanotubos, tenemos la posibilidad de revolucionar la ingeniería civil. Son palabras mayores. Para explicarlo, imagínate por un momento una caja de pajitas de papel. Una sola pajita se puede doblar muy fácilmente. Pero si tomamos la caja de pajitas de papel y le ponemos un pegamento muy débil a cada una para pegarlas con cuidado entre sí y miramos al final del envase, veremos que quedan todas las pajitas empaquetadas formando un patrón hexagonal y que todas ellas tienen un diseño precioso en los extremos. Si las pegamos, podemos obtener un conjunto de pajitas, tal vez un centenar, con una fuerza increíble, así que a partir de papel de pajitas individuales se puede fabricar algo muy sólido. Y resulta que se puede hacer algo parecido con los nanotubos. Hay quien lo ha hecho con unos 30, 40, 50 y 100. Solamente eso, algo muy cortito. Pero no hay ningún motivo teórico por el que no se pueda hacer lo mismo de 1 metro de longitud o de varios metros. Y llegar a juntar 10 elevado a 15, ¿de acuerdo? Es decir, 1.000 millones de millones. Si lo lográramos, entonces podríamos crear un material que probablemente tendría las propiedades más extremas de fuerza que se pueden conseguir a la temperatura ambiente que necesitamos. Probablemente podríamos construir puentes tan resistentes que no se vinieran abajo en caso de terremoto, o aviones tan ligeros y potentes que, incluso si fallaran los motores, seguirían planeando durante distancias larguísimas. Por tanto, la posibilidad está ahí. El problema es que no sabemos cómo unir 1.000 millones de ellos. Solamente podemos unir un centenar a la vez, lo que supone unos pocos micrones, mucho menos que 1 milímetro por ahora. Sin embargo, no hay ningún motivo teórico que nos impida lograrlo en el futuro. Ahora lo que necesitamos realmente son jóvenes inteligentes que resuelvan el problema. Mi ejemplo favorito es que podríamos construir un coche tan resistente y ligero que al llegar a un cruce no necesitará semáforos, siempre saltaría por encima del resto de coches. E incluso si no saltara por encima, podría rebotar contra otro coche sin peligro alguno y sería tan divertido como los autos de choque. Creo que todos convendrán conmigo en que, bueno, no conozco a nadie a quien le gusten los semáforos. ¿Hay alguien entre el público al que le gusten los semáforos? Si lo hay, evidentemente, tiene que ser alguien que se dedique al negocio de los semáforos, porque los únicos partidarios de los semáforos son los que los fabrican. Siempre he pensado que una opción para enriquecerme sería crear un negocio de semáforos, pero entonces sería la persona más odiada del país. Sea como sea, lo importante es que esta posibilidad existe y es apasionante, y me parece que en algún momento del futuro se materializará. Se ha suscitado cierta desconfianza, por decirlo suavemente, sobre este nuevo sistema de construir las cosas desde abajo hacia arriba, que vuelve al origen de la vida. ¿Cuáles son los peligros reales, si es que existen esos peligros? No pongo en duda que hay algunos peligros, pero creo que sabemos cómo controlarlos, que ahora hemos mejorado mucho y lo entendemos todo mucho mejor. Y quiero añadir que es algo común a cualquier nueva tecnología, no se limita a la nanotecnología. Permíteme poner un ejemplo. Imagina que pudiéramos remontarnos 100 años en la historia y volver a 1910.
Que luego dijéramos, vamos a desconfiar mucho de la química del siglo XX. Y sentáramos a un grupo de personas alrededor de una mesa para que reflexionaran y se centraran en los peligros de la química. Tras sentarse a debatirlo un rato, podrían, si fueran muy listos, predecir cosas como los gases neurotóxicos, podrían incluso anticipar la tragedia que ocurrió con la talidomida o predecir el desastre de Bhopal. Y luego podrían decidir, bueno, hay peligro, así que mejor no hacer nada en el campo de la química. Pero si volviéramos a 1910, le hiciéramos caso a este grupo de presión y no hubiéramos avanzado en la química desde 1910, no tendríamos silicona, no tendríamos penicilina, no tendríamos muchísimos fármacos. En general no tendríamos la mayor parte de los plásticos, no tendríamos los materiales que ahora mismo conforman el mundo moderno. No existiría la pintura de este cuadro. La mayoría de gente está muy contenta con su móvil. No se podría fabricar un teléfono móvil sin la química del siglo XX. Todos han sido avances increíbles, y creo que hasta ese grupo de personas ahí sentado reflexionando tendría que convenir en que estamos mejor ahora. Desde luego. La humanidad consume una cantidad enorme de energía. Por ejemplo, si cortásemos todas las plantas que hay en la Tierra y las quemásemos para obtener combustible, no obtendríamos ni la mitad de lo que necesitamos en un año. Sin embargo, el Sol irradia cada hora casi 10 veces más energía de la que consumimos anualmente. Tan solo un 5% de esa enorme energía sería suficiente para cubrir las necesidades energéticas de todo el planeta. De ahí que hoy en día se estén dedicando muchos esfuerzos para tratar de aprovechar la energía fotovoltaica. Podemos generar electricidad con la energía del Sol. Para ello se requiere un material que absorba la luz solar y que sea capaz de transformarla en energía eléctrica. Esto es lo que son capaces de hacer las células fotovoltaicas. En el Centro Nacional de Energías Renovables CENER, en Pamplona, investigan cómo hacer que estas células sean cada vez más eficientes. Una célula fotovoltaica, esencialmente, lo que supone es una pila como las que nosotros compramos en cualquier tienda. En principio, la ventaja de las células fotovoltaicas es que simplemente con el hecho de poner el dispositivo, el material al sol, en el extremo de la célula fotovoltaica se obtiene una corriente. Ventajas, bueno, es fácil, limpio, silencioso, no requiere ninguna otra aportación externa para tener electricidad directamente. Existen 3 generaciones de células fotovoltaicas en el mercado. La más implantada es la que usa como materia prima el silicio cristalino. De hecho, 8 de cada 10 placas solares fotovoltaicas que hay instaladas en todo el planeta están fabricadas con este material. El silicio tiene una eficiencia del 15%. Eso quiere decir que puesto al sol consigue transformar el 15% de la energía que le llega en electricidad. En CENER investigan cómo aumentar ese porcentaje. Una de las formas de conseguirlo es a través de la nanotecnología. Junto con la empresa Fidena, el CENER trabaja en un proyecto llamado Células fotovoltaicas nanotexturizadas. El objetivo es aplicar nanotecnología en los procesos industriales de fabricación para mejorar las propiedades de los materiales, en este caso del silicio, y así conseguir que sea más eficiente. El Sol es un emisor de una cosa que se llaman fotones. Tienen la característica los fotones de que cuando viajan, cuando viajan del Sol hasta la Tierra, no viajan individualmente, sino que viajan en forma de onda. Nosotros lo que hacemos es unas estructuras en la superficie de la célula fotovoltaica que son del mismo tamaño, más o menos, que esas longitudes de onda. Cuando esas ondas llegan a la superficie fotovoltaica no la ven plana, la ven rugosa. Esas nanoestructuras son un patrón repetitivo de puntos, rayas o columnas que se graba en la superficie de la célula fotovoltaica. Al texturizar la superficie con estas nanoestructuras, se consigue aumentar el rendimiento de cada célula un 1%. Quizás pueda parecer poco, pero en realidad es bastante significativo. En unos 5 años las placas fotovoltaicas de los hogares serán nanotexturizadas. Pero, ¿será esta tecnología un sustituto real de los combustibles fósiles? Seguramente la respuesta se halla en estas nanoestructuras, 1000 veces más pequeñas que el grosor de un cabello humano, pero capaces de capturar y transformar los rayos de sol en energía limpia, fácil y segura.
Quizás puedan acabar solucionando nuestros problemas de dependencia del petróleo. Me parece que hay que mirarlo desde esta perspectiva y plantearse que si ahora frenamos la nanotecnología, entonces nos perderemos muchos avances apasionantes que podrían beneficiar a la humanidad. Puede que la nanotecnología solucione nuestros problemas, como por ejemplo la conversión de la energía solar. En realidad, el carbono 60 ha demostrado que puede aumentar la eficacia de las células solares orgánicas. Deberíamos darnos cuenta de eso. Además, creo que otro aspecto mucho más peligroso para la humanidad es la estupidez de los políticos, que han creado 28.000 armas nucleares. Es la misma estupidez, la misma, que hace que tengamos un Ministerio de Defensa que firma contratos para utilizar la ciencia y la tecnología para fabricar más armas peligrosas. Por ejemplo, la estupidez del napalm. Muchísimas personas mueren por las decisiones de los políticos, que no resuelven los problemas sociales sentándose a debatirlos alrededor de una mesa, sino mandando a jóvenes a matarse unos a otros con armas cada vez más eficaces. Hay que darle la espalda a eso. Sí. Y pese a todas esas consecuencias malas de la tecnología, la realidad sigue siendo que si miramos la evolución, no ha habido mejoras, progresos de la civilización sin tecnología. La tecnología siempre ha estado en la base, en el fondo. Sí, nos enfrentamos a problemas acuciantes de sostenibilidad, de supervivencia, e intentamos forjar una sociedad que dependa menos del petróleo. Son nuestras verdaderas batallas y la nanotecnología, al parecer, puede ayudarnos en este sentido. La vida es un ensamblaje átomo a átomo, molécula a molécula, de células que se organizan en un organismo complejo. Harold Kroto. Que el mundo se ha hecho solo y desde abajo, o sea, y que ha sido capaz de fabricar materiales nuevos y texturas increíbles para vivir, para sobrevivir. Bueno, nos tenemos que llevar las manos a la cabeza de que no lo hayamos hecho antes, ¿no? La idea de la nanotecnología, menuda palabreja, surgió al parecer en 1959 cuando Richard Feynman, el célebre físico, pronunció una frase que he visto citada infinidad de veces. La frase era: en el fondo hay espacio de sobra. Todavía podemos reducir nuestra tecnología 1 millón de veces más si controlamos la estructura a escala atómica y molecular. Harold Kroto. El progreso tecnológico de los últimos milenios ha hecho de la humanidad una de las especies más exitosas en términos evolutivos. Hoy estamos en la antesala de una nueva revolución, la de la nanotecnología. En un coloquio realizado en Pamplona, Eduard Punset aprovechó la ocasión para charlar con otro de los invitados, el Nobel de Química Harold Kroto, sobre las aplicaciones de la nanotecnología y sobre cómo cambiará el mundo de abajo a arriba, manipulando la materia a escala atómica y molecular. La nanotecnología o la nanociencia consisten en el ensamblaje de abajo arriba de sistemas complejos. Surgen posibilidades bastante interesantes
que tal vez un día, ni que sea de aquí a bastante tiempo, llegue a desbancar al ensamblaje de arriba abajo, esta tecnología tan increíble gracias a la cual tenemos los ordenadores y todos los aspectos de los estados sólidos. Lo fascinante, lo increíble es que estamos tan acostumbrados a construir las cosas desde arriba hacia abajo. Una silla la empezamos por un árbol, que ahora de pronto cuando miramos... Y en lo que pensaba, aunque por aquel entonces no nos percatáramos de lo que quería decir, era en construir la civilización de abajo arriba. De hecho, ¿qué crees que quería decir entonces? Supongo que analizaba la tecnología de la época, que se construía de arriba a abajo, y que sigue construyéndose así. Y se planteaba crear estructuras a escala atómica. Si nos paramos a pensarlo, por supuesto que los objetos de la tecnología actual son mucho mejores que los de entonces. Pero todavía se puede ir bajando, se pueden crear estructuras de ámbito molecular que sean 1000 millones de veces más pequeñas. Recordemos que los primeros discos que fabricó IBM eran enormes y pesaban 1 tonelada, mientras que ahora tenemos una tecnología tan fantástica que nos ha llevado a memorias USB con una capacidad de 128 o 256 gigabytes en el tamaño de un cigarrillo. Así pues, las tecnologías de arriba abajo son increíbles, pero todavía podemos reducirlo 1 millón de veces más si controlamos las estructuras a escala atómica y molecular, lo cual no es nada fácil. Te he oído decir lo siguiente y es fantástico. Dices que la nanotecnología, si acaso, es la ciencia de los átomos y de las moléculas, ¿no? ¿Y qué deberíamos empezar a aprender? A construir no siempre desde arriba hacia abajo,